Es un gusto estar con ustedes. Este es un webinar de metrología donde vamos a hablar de los fundamentos de la metrología eléctrica y vamos a tocar cuatro temas importantísimos, que es la terminología de la metrología eléctrica, las magnitudes que existen dentro del área eléctrica, los accesorios, el cálculo de incertidumbre y una práctica de calibración. Esto es importantísimo para que no solamente escuchemos, sino llevemos a la práctica todos esos conocimientos. Solamente como introducción, mi nombre es Francisco Padilla, soy el director regional para Latinoamérica de Time Electronics. Evidentemente he sido muchos años capacitado por la marca, aunque también he tenido la oportunidad de ser capacitado eh, por Senam, por la EMA, por Fluke, por muchas marcas en realidad que trabajamos en este mundo de la metrología. Time Electronics es una marca inglesa que lleva más de 55 años fabricando equipo de calibración y prueba, y contamos con un portafolio de más de 5,000 productos. También es bien importante mencionar que en realidad es el primer webinar, Fundamentos de Metrología Eléctrica, de una serie de webinars. En realidad, si no mal recuerdo, son 13 webinars en total. Aquí les pongo los primeros 7 que van a hablar de metrología eléctrica, donde vamos a hablar de simulación eléctrica, de calibración de medidas de resistencia y aislamiento, de calibración de micrómetros, de calibración de multímetros, de medidores de tierras y de calibradores de proceso. Este es el primero de 7 webinars de metrología eléctrica y después vendrán webinars de metrología de temperatura y metrología de presión. Entonces, en todos, como van a estar viendo, vamos a hacer cálculos de incertidumbre y prácticas de calibración. Aquí está el calendario por si quieren tomarle foto. De todas maneras, se les va a estar enviando la invitación con todo el gusto del mundo y esperemos que sea de su gusto. Si quieren proponer o hablar de algún tema en especial, con todo gusto pueden compartirlo con nosotros. Ok, vamos a empezar hablando de la terminología de metrología eléctrica. Y aquí lo dividí ahora sí que está muy segregado. En metrología eléctrica tenemos dos tipos de equipos. Tenemos equipos que generan señales eléctricas. Aquí les pongo un ejemplo, una fuente, les pongo un contacto porque pues, si nosotros conectamos, lo que hace es que entra en el sistema, en la línea, en el circuito, una tensión, una corriente, una resistencia, pero lo que se hace es que genera una señal eléctrica. Y también tenemos equipos que miden. Aquí les puse, por ejemplo, multímetros, que es lo que más conocemos. Un multímetro mide, pero también, por ejemplo, los watorímetros que tenemos en casa miden el consumo de energía que tenemos, ¿no? Lo miden normalmente en, por ejemplo, kilowatt hora, algo del estilo. Y hay equipos que tienen doble función. A lo que me refiero es que son equipos que generan señales eléctricas, pero también pueden medir señales eléctricas. Aquí les pongo, todos conocemos esos calibradores de procesos de la marca Fluke, y también, por ejemplo, nosotros tenemos algunos patrones que tienen esas doble funciones, que no solamente miden o generan, sino las dos juntas. Eh, Ahora, también algo importantísimo que quiero hablarles es que en metrología eléctrica los equipos tienen diferentes resoluciones. La resolución, acuérdense que es esa variación mínima que podemos ver, y esas resoluciones normalmente se miden o se cuantifican en dígitos o cuentas. Normalmente para los equipos Fluke utilizan cuentas, pero para todos los otros equipos se utilizan dígitos. Aquí lo que yo hago es ponerles que el 5075 en el intervalo de 1 volt, aquí viene seleccionado, este es un equipo de la marca, el 5075, podría tener una lectura de hasta 0.9999, 6 veces 9, o sea, 6 dígitos, y el dígito después del punto podría ser 0,1. Esta lectura se convierte en un 6,5 dígitos. Aquí viene una explicación un poco más clara, donde dice un multímetro de 3,5 dígitos. Podemos contar 1, 2, 3, porque los 3 de derecha a izquierda pueden ser cualquier dígito del 0 al 9, pero el de hasta la izquierda solamente puede ser 0 o 1, y eso lo convierte en un 3,5 dígitos.
También hay multímetros 4 dígitos 3 cuartos, que podría ser del 0 al 3, pero en realidad lo que se mide son cómo se comportan esos dígitos. Y luego vienen las cuentas, que en realidad es un poco más sencillo porque un equipo, por ejemplo, de 2000 cuentas puede medir hasta 1999 y el punto puede estar recorrido dentro de esa resolución, de 4000 hasta 3999. Pero básicamente así es como funcionan las resoluciones de los equipos de medición eléctrica. Ahora también tenemos el concepto de alcance. Aquí pongo, por ejemplo, hay medición de baja, media y alta tensión. Yo les pongo aquí el multímetro, lo voy a poner en las tres, pero se me van a aburrir, porque, por ejemplo, el multímetro 5075 de Time Electronics puede medir desde 10 nanovolts. Evidentemente 10 nanovolts es baja tensión o baja, una medición muy baja de una, eh, sí, puede ser baja tensión, pero también puede medirte un valor normal como puede ser 1 o 5 volts, que puede ser considerada media tensión, por ejemplo, 100 volts, etcétera. Y también este equipo tiene la peculiaridad de medir alta tensión. Por ejemplo, este mide 10 kilovolts. Ajá. Existen equipos de diferentes alcances. Por ejemplo, un HiPod normalmente lo categorizamos en alta tensión, en alto alcance. Un multímetro normalmente mide intervalos de media tensión. Y hay unos, por ejemplo, los medidores de Thermopar, que sabemos que también hay multímetros. Son equipos que miden, pues en realidad, bajitas mediciones. Por ejemplo, estamos hablando de milivolts. Entonces pongo aquí un medidor de Thermopar. Y también tenemos un concepto que se llama exactitud. La exactitud, eh, pues hay equipos de baja exactitud, como lo puede ser un multímetro industrial o de mano, que no tiene nada de malo que sea baja exactitud, porque mi proceso puede tener mediciones de baja exactitud y está bien con eso. Y podemos tener un equipo de muy alta exactitud. Aquí les pongo el ejemplo que en el intervalo de 1 volt del 50 a 75, la especificación es de 12 partes por millón más 5 microvolts. Estamos hablando de una especificación muy, muy, muy pequeña. Muchas veces no se alcanza a ver o se ve los últimos dígitos. Depende mucho del equipo. Ajá. Pero básicamente esos son los conceptos de alcance y exactitud. Ahora también tenemos lo que conocemos como corriente alterna y corriente directa. Y poco a poco nos vamos a ir metiendo más en este tema. Lo que es importante dejar claro es que cuando la señal va en función del tiempo, que normalmente lo conocemos como hertz o frecuencia, estamos hablando de una señal que viene en términos de corriente alterna. Ajá. Cuando hay esa oscilación o esos periodos y no es totalmente lineal, estamos hablando de esa señal. Ahora, esa oscilación puede ser mayor o menor. Vamos a hablar muchísimo más de este tema dentro de 2 webinars. Nos vamos a poder inclusive meter a ver dentro de un osciloscopio cómo son los comportamientos de esas señales. ¿Ok? Otro concepto importantísimo es que el instrumento bajo calibración se conoce como IBC. En algunos países sé que lo conocen como UUT, Unit Under Test. En algunos les llaman VC, unidad bajo calibración, VP, unidad bajo prueba, pero a final de cuentas es el instrumento que estamos calibrando. Se le conoce, nosotros a través de estos webinars los vamos a identificar como instrumento bajo calibración. Y también tenemos el equipo patrón, que normalmente sirve para calibrar un instrumento bajo calibración y normalmente debería de ser de mayor exactitud. Ahora, las exactitudes normalmente se manejan con las TAR y las TUR. La TAR es una relación de exactitud que mide ya sea la exactitud del proceso contra el instrumento que se está utilizando o en metrología, los laboratorios de calibración que brindamos ese servicio, lo que hacemos es que es la exactitud del instrumento bajo calibración entre la exactitud del patrón. Y lo que se busca es que siempre sea mayor de 3.
Ajá. Ahora, no es suficiente solamente tener una buena TAR, porque a veces nosotros los laboratorios de calibración mandamos nuestros patrones a laboratorios que no tienen tan buenas incertidumbres y eso también genera un problema. Eh, entonces, la TUR habla, con esos laboratorios nos podrían dar incertidumbres altas, por ejemplo, y no importa que tengamos un equipo muy bueno si está calibrado con un equipo de baja exactitud. Entonces, ahí se involucra la TUR. Para procesos, hablamos de incertidumbre del proceso entre incertidumbre del laboratorio. Para calibraciones sería la incertidumbre del instrumento bajo calibración. Ahora los fabricantes ya estamos más acostumbrados a dar en términos de incertidumbre y no en tanto término de exactitud. Entre la incertidumbre del laboratorio y refiriéndome al sistema de calibración con el cual se va a realizar esa calibración. Y esa TUR debería de ser mayor o igual a 4. ¿Ok? Aquí les pongo una referencia, esta presentación la pueden solicitar con todo gusto, de donde pueden encontrar muchísima más información de estas reglas de TUR y TAR, porque sé que es algo que nos genera duda habitualmente, porque aunque en Europa se utiliza muchísimo, en Latinoamérica todavía no tenemos tan arraigado este concepto de TAR y TUR. ¿Ok? Ahora también, y por último, para ir dando cierre a este tema de la terminología y aspectos importantes, hay diferentes equipos de medición dentro de las categorías. Por ejemplo, este es un amperímetro de gancho, pero hay amperímetros de gancho normales, hay analizadores de calidad de la energía que tienen que miden a través de la pinza amperimétrica o del gancho, se conoce de muchas maneras en Latinoamérica, y hay pinzas de aplicaciones específicas, por ejemplo, esta de procesos mide un cable delgado, no, está destinado para generar y medir de 4 a 20 miliamperes, etcétera, pero las tres son pinzas amperimétricas. Es importante que sepan que hay muchos diferentes tipos de equipos. Va a pasar lo mismo con los multímetros, con los calibradores de proceso, con los medidores de tierra y con mucho otro equipo que se tiene. Y por último, es que en metrología eléctrica se tienen muchos accesorios, ¿verdad? Se tienen bobinas, adaptadores, cables y muchas otras cosas. Entonces, lo que eso forma parte del sistema de calibración. Y este sistema de calibración normalmente es con el que se calcula la incertidumbre, el error, etcétera. ¿Ok? Ahora, ya estuvimos hablando de algunas magnitudes. Intenté dar todos los ejemplos con tensión, pero los equipos en eléctrica son multifunción. Eso quiere decir que no solamente miden tensión, en eléctrica tenemos tensiones, corrientes, resistencias, capacitancias, frecuencias, eh, tenemos potencias activa, reactiva, aparente, factor de potencia, ángulo de fase, energía, capacitancia, inductancia y muchas otras más. Y hay equipos, la mayoría de los equipos, de hecho, a reserva de algunos, son multivariables. Eso quiere decir que un multímetro puede medir tensión, corriente alterna y directa, resistencia, capacitancia, frecuencia, por ejemplo, también temperatura, que va a ser el tema del siguiente webinar. Y hay equipos que pueden medir muchas otras variables, ¿no? Medición de relación de transformación, etcétera. Y hay equipos, como lo platicamos, que tienen esas dobles funciones. Entonces, las magnitudes son muy amplias en eléctrica. Por lo tanto, se necesita tener soluciones que calibren evidentemente todas estas funciones. Esta imagen la encontré en internet y cité aquí de dónde es, pero me parece muy interesante porque explica bien cómo están armados las terminologías de los multímetros. Entonces, aquí está hablando, por ejemplo, de corriente alterna y de voltaje en alterna y está representado por un pequeño símbolo que espero lo alcancen a ver, que es como una virgulilla. Y también tiene tensión en DC y está representado por la línea continua, que era lo que veíamos al principio, y los puntos, ¿no? Viene también el símbolo de resistencia, que es una omega, y viene, por ejemplo, cuáles son las perillas para pasar a las diferentes funciones. Viene el común, que normalmente es donde todos los equipos tienen un común. Ahorita lo vamos a ver en la práctica, pero es donde
el cable negro va conectado y no se mueve, más bien se mueve el rojo de posiciones. En este caso solamente tiene un rojo para medir tensión y resistencia y la corriente se mide acá arriba. Y también tenemos aquí otro equipo que lo puse porque me pareció que tiene una buena simbología, donde medimos amperes, watts, voltampere reactivo, voltampere, factor de potencia, hertz, grados Celsius, kilowatt hora. Ajá. La simbología es muy variada en los equipos de medición eléctrica, pero mientras conozcamos las bases, vamos a poder entender cualquier equipo. La idea es que ustedes a lo largo de estos 7 webinars terminen siendo unos expertos en mediciones eléctricas y puedan entender cómo funciona. Les decía que los equipos tienen muchas funciones. Aquí está, por ejemplo, este que tiene más de 15 funciones. Imagínense tener que tener, como en otras magnitudes, 15 patrones para poder calibrar un solo equipo. Los fabricantes de equipo de calibración diseñamos calibradores multifunciones, también conocidos como calibradores multiproducto, que tienen varias funciones. A lo que me refiero es que un equipo de calibración como este 5051 de Time Electronics puede generar o medir, dependiendo del modelo, señales dentro del mismo equipo. Puede hacer, por ejemplo, tensión, corriente, resistencia, capacitancia, inductancia y muchas otras variables más. No solamente variables eléctricas, sino también variables de tiempo y frecuencia, como periodo, tiempo, frecuencia, etc. Entonces, a través de diferentes patrones, como calibradores o décadas, que generan diferentes señales, algunos sí y otros no, se calibran esos equipos. Los multímetros patrón tienen las mismas facultades. Pueden medir, aquí se ve en este 5075 que aquí viene volt, DC, AC, y de corriente, aquí viene resistencia, aquí viene frecuencia, capacitancia, diodo y todas las otras funciones. ¿Ah? Ahora vamos a pasar a hacer una práctica y con base a los resultados de la práctica vamos a hacer un cálculo de incertidumbre. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir mi... voy a abrir la pantalla del celular que está grabando. Nada más hay que cambiarla porque está la pantalla de arriba. Aquí tenemos una década, que es esta, que en este caso va a ser el equipo patrón. Y aquí tenemos un instrumento bajo calibración y tenemos unos cables que forman parte del sistema de calibración. Ahora, el multímetro, como lo vimos, tiene diferentes funciones. Aquí veo tensión, aquí veo milivolts, aquí veo resistencia, aquí veo una prueba que puede ser capacitancia, aquí veo frecuencia, temperatura, aquí veo corriente en microamperes, aquí en miliamperes y aquí en amperes, ¿ok? Y veo diferentes enchufes de conexión. Yo voy a hacer la práctica de resistencia y si se fijan, ahí está el símbolo de omega, que es la simbología que utilizamos para la resistencia, y viene en color rojo, y aquí viene algo que se llama común. El común es normalmente donde va conectado el cable negro, ¿ok? Entonces, el cable negro va conectado a la década de resistencia en la parte de la entrada negra, y el símbolo de resistencia quedamos que estaba en el rojo y simplemente conecto aquí al rojo. ¿Ah? Y lo que necesito hacer ahora es seleccionar el intervalo de resistencia. Eso se conoce como una resistencia residual porque en realidad no hay una carga, más bien los cables están generando cierta resistencia. Entonces, normalmente lo que se hace es que se considera esto y se le resta la lectura, o hay equipos que tienen la función de cero. Lo que haces es que haces un corto, lo ceras y ya se va a quitar. Este equipo no tiene esa función de cera. Sin embargo, lo que vamos a ver, vamos a generar, por ejemplo, espero que ahí se pueda ver,
La década funciona con diales. Este dial es de 1 kilo ohm, este de 100 ohms, este de 10, de 1, del 0.1 y del 0.01. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a generar 10 ohms. Si se fija, ahí ya están los 10 ohms. ¿Ah? Y de hecho presenta algo muy interesante. Este equipo presenta un error. Aunque yo estoy poniendo 10 ohms a través de mi patrón, el instrumento bajo calibración me está diciendo que son 10.1 ohms. Entonces, ahí tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que tomar en el número de lecturas. En la práctica, lo que hacemos hay de dos maneras. Lo que podemos hacer es tomar 10 lecturas, hay que determinar cuál va a ser la frecuencia de muestreo y procedimientos, por ejemplo, que te dicen que puedes tomar una lectura cada 5 segundos o una lectura cada 10 segundos o puedes tomar, depende del procedimiento de calibración de cada laboratorio, es ese proceso de toma de lecturas. Hay laboratorios que lo que hacen es que llevan el equipo a cero y vuelven a accionar y vuelven a tomar la lectura. Aunque en la práctica, la verdad es que normalmente no tenemos esa variación. Lo que podemos hacer es que tomamos esta lectura, por ejemplo, 5 veces, si nosotros de acuerdo a nuestro procedimiento de calibración, porque la repetibilidad del instrumento bajo calibración es una fuente de incertidumbre. Entonces yo podría tomar aquí 5 lecturas y listo. Ahora, la calibración esto que estamos haciendo es una calibración para determinar ¿qué? El error del equipo. Acuérdense que ese concepto es importantísimo. Calibración no es otra cosa más que determinar el error del equipo. Y el error se determina con la lectura del IBC, por ejemplo, 10.1, menos la lectura del patrón corregido. Yo necesito ir al certificado de calibración de mi patrón y ver cuánto es el error que está presente en el certificado. Porque todos los equipos tienen un error. Muchas veces no se alcanza a ver en su resolución o es menor a su exactitud. De hecho, debería de ser normalmente menor a su exactitud, pero sí tenemos que aplicar esa corrección. La especificación de este es de 0.01%. Es un error muy chiquito y no se alcanza a ver en la resolución de este multímetro. Por lo tanto, podría asumir que esa corrección no tendría que hacerlo porque no se va a reflejar aquí, ¿no? Esto es un tema de un buen debate con los auditores, porque los auditores alegan que siempre se debería aplicar, pero el cuestionamiento que normalmente se les hace es ¿por qué aplicarla si de todas maneras no se va a reflejar? Ahora lo que te tienes que asegurar es que no se refleje, evidentemente. Si estos equipos tienen intervalos, los intervalos dentro de todo su alcance se van partiendo por diferentes escalones donde va cambiando sus exactitudes. Lo pertinente será calibrar 3 puntos por intervalo. Eso se acostumbra en Latinoamérica. En algunas partes de Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, está bien visto que se calibre un punto del intervalo al 90 o 95%, porque los fabricantes normalmente dicen que si entre el 90 y el 100% se calibra un punto y está dentro, se asume que todo lo demás está dentro, pero si está fuera ya no es confiable ese intervalo dentro de la medición. Entonces es bien sencillo y son certificados mucho más rápidos y simplificados. Pero en México sabemos que acostumbramos 3 puntos por intervalo. Si este tuviera, por ejemplo, en resistencia 5 intervalos, tendríamos que calibrarle 15 puntos de resistencia. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a ir variando las perillas. Por ejemplo, si el intervalo fuera de 100 ohms, entonces el primer punto que vamos a calibrar es el 10%. Entonces, de 100 ohms, el 10%, 10.1, tomamos las 5 lecturas. El segundo sería el 50%, sería 50 ohms, tomamos las 10 lecturas. Y el último sería, entonces, 100 ohms. Y ahí tenemos 99.9. Aquí tiene un error, por ejemplo, de menos 0.1 ohm. Entonces, el cálculo de incertidumbre, una vez que vimos ya esta práctica, lo vamos a hacer considerando este valor de 10.1 ohms. Voy a regresar a la computadora. Voy a asumir que tenemos 5 lecturas de estas.
a ver, por ejemplo, aquí no cambia la lectura. Okay. El método que yo tome, ya sea que hago esto y regreso al valor varias veces, o que tome la lectura de cada minuto, no va a cambiar ese valor. Por lo tanto, tiene una buena repetibilidad. Si la lectura, voy a variar la última perilla solamente, pero si la lectura, voy a variar esta, pero si la lectura estuviera así, me refiero a con cierta estabilidad o inestabilidad, entonces la repetibilidad no sería cero, sino tendríamos que estar tomando diferentes lecturas, por ejemplo, 3, 5 o 10, y ya en función de eso, considerar una incertidumbre como repetibilidad, porque el usuario en su proceso podría presentar esta misma repetibilidad, pero no es el caso. Yo aquí estoy en realidad provocando esa repetibilidad cambiando los diales, pero cuando tenemos un valor de 10, el valor es estable y no cambia. ¿Ok? Este 1 podríamos asociarlo a la residual, de hecho ahí se ve ese 1. Entonces tendríamos que quitarlo. En realidad el equipo no tiene error, porque aquí el sistema tiene una carga residual de resistencia de 0.1 y ese yo lo tengo que restar del sistema. Cuando yo le doy 10, aparece 10.1. Entonces en realidad no tiene error, pero para efectos de este ejemplo podríamos decir que el error es de 0.1 ohm, ¿ok? Ahora vámonos a la pantalla y vamos a hacer el cálculo de incertidumbre completo. Ok, bueno, vamos a ver ahorita al final dudas y preguntas. Con todo gusto las pueden ir enviando y las vamos a consultar. El cálculo de incertidumbre. Ok, la incertidumbre es, a ver, primero quiero que definamos qué es la incertidumbre. Eh, Ustedes vieron en esa década, en esa calibración, o esa práctica que hicimos ahorita, que el equipo marcaba 10.1, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿cómo sabemos después del 1, por ejemplo, si estaba en 5 o en 3 o en 6? ¿Cómo sabemos que el equipo, si esa lectura hubiera sido, por ejemplo, 10.05, la hubiera redondeado hacia arriba y hubiera dado 10.1 o lo hubiera redondeado hacia abajo y hubiera dado 10? No lo sabemos porque nosotros no somos el fabricante. Muchas veces ni el fabricante lo sabe. Eso depende de los componentes electrónicos del instrumento bajo calibración. Entonces, esa normalmente la conocemos como incertidumbre por resolución. Y aquí está esta fuente de incertidumbre. Ahora, yo les decía que el usuario puede tener esa variación. Yo les movía con la perilla donde daba 10.1, 10.2, 10.1. Y en la práctica, al usuario eso también le genera duda. El usuario muchas veces está en el proceso y dice, híjole, ¿qué lectura tomo? Entonces, los equipos muchas veces no tienen una repetibilidad perfecta. En metrología lo conocemos como que el valor se clava. Ese comentario lo hacemos como que se mantiene dentro de ese valor y no cambia. Ajá. También es una fuente de incertidumbre. Y por último, yo utilicé una década que forma parte del sistema de calibración. La especificación del patrón, que es la fuente de incertidumbre principal, principal me refiero a que forma parte del sistema de calibración, es otra fuente de incertidumbre. Esas tres son las únicas que vienen en las guías internacionales, aunque en algunas partes, como en México, he escuchado mucho el comentario de que también debemos de agregar una cuarta, que es la del certificado de calibración. Pero las especificaciones del fabricante están dadas en periodos de 365 días, que es un año normalmente lo que tardamos en calibrar los patrones en los laboratorios de calibración. Y resulta que el fabricante evalúa eh, muchas variables que no evalúa un laboratorio de calibración cuando mandamos a calibrar el patrón, como lo es la estabilidad, la linealidad, la deriva a corto plazo, a un año, y muchas otras variables que son importantes. Por lo que en realidad, si se mete la especificación del patrón y el certificado de calibración, lo único que se estaría es que se estaría sobreestimando y estarías empalmando dos incertidumbres.
Nuestra recomendación como fabricantes y como metrólogos, que somos orgullosamente en Time Electronics, es que consideren solamente la especificación del patrón. Ahí le puse un asterisco porque a muchos se nos va a meter la especificación directa y las especificaciones de los fabricantes, a reserva de que mencionen algo diferente, siempre las damos con un factor de cobertura de K igual a 2. Eso quiere decir que tenemos que dividirla entre 2, ¿ok? Vamos por orden. La repetibilidad del IBC. Ok. Aquí yo les puse un ejemplo que era 10.1 y luego les puse 10.2, 10.2, 10.2, 10.2. Puse una diferencia, puse una variación en las lecturas porque si todas fueran 10.2, la repetibilidad sería cero y no habría ninguna incertidumbre. ¿Ok? Aquí tengo el Excel. Aquí tengo las lecturas. Y lo que haces es calcular la desviación estándar de estas lecturas. ¿Ah? La incertidumbre por repetibilidad se calcula con la desviación de esta estándar sobre la raíz del número de lecturas. Yo hice 5 lecturas, pero yo pude haber hecho solamente 3. ¿Ah? Normalmente dicen que a una mayor muestra de lecturas tenemos una mayor confianza. ¿Ah? Si yo tuviera aquí, por ejemplo, este valor es de 0.02, pero si yo tuviera 100 lecturas, este número bajó mucho. Ajá. A mayor lecturas, mayor confianza, pero en los laboratorios de calibración también tiene que ser negocio eso. Entonces, normalmente lo que hacemos es determinar cuánto es un buen número de lecturas, que no va a hacer que tengamos una incertidumbre tan grande, pero también convenga costo-beneficio. Aquí lo que les decía, si la lectura hubiera sido 10.2, la incertidumbre por repetibilidad es cero. Yo le puse cierta variación, en algunos 10.1, en otros 10.2. Yo les pongo y les estoy reportando todo a 2 cifras significativas para que sea más fácil ver los datos, pero Excel calcula con base a todas las cifras. Eh, entonces, la desviación estándar dividida entre el número de lecturas es la incertidumbre por repetibilidad. Ahora, esta es la primera, ya la entendimos. La segunda es la incertidumbre por resolución del instrumento bajo calibración. No me voy a meter ahorita en mucho tema de distribuciones, pero lo que hacemos es que la resolución del instrumento bajo calibración, al ser digital, tiene una distribución cuadrada. Eso es lo mismo que 2 raíz de 3 o raíz de 12. Son distribuciones. Tenemos distribución triangular, rectangular, trapezoidal. Hay muchos tipos de distribuciones. Depende del tipo de incertidumbre que estemos calculando, es cuál le tenemos que asociar. Pero lo que hacemos básicamente por ser un equipo digital es que la resolución, por ejemplo, 0.1, que era la que teníamos aquí, la dividimos sobre raíz de 12 o 2 raíz de 3. Y así tenemos el cálculo de incertidumbre por resolución. Ajá. Ya tenemos la segunda fuente de incertidumbre. Y la última es la especificación del patrón. Lo que tenemos que hacer es que nos metemos a la página de Time Electronics y viene una especificación. Aquí les puse la del calibrador, se me pasó a mí. Pero lo que dicen es, por ejemplo, en resistencia a 2 hilos, 100 partes por millón del valor puesto. Ajá. Así vienen las especificaciones. Yo busqué cuál era la especificación de la década 1067 de Time Electronics, que es la que utilicé para esta práctica, y encontré que era de 0.01% del valor puesto más 2 miliohms. ¿Ok? La especificación está compuesta de dos. Uno, el porcentaje de la lectura y otro se conoce como piso. ¿Ah? Así van a conocer esa especificación en todas las marcas. La especificación del porcentaje de lectura lo que dice es 0.01%, lo multipliqué por el promedio, que es el promedio de lecturas que yo tomé. Y luego el piso lo saqué, que es de 2 miliohms, solamente lo pasé en términos de ohms, porque esta especificación también la puse en términos de ohms, y la sumé. Y a eso lo que hice fue que lo dividí entre el factor de cobertura, porque el fabricante me dice, Time Electronics, nosotros,
decimos que nuestras especificaciones están a un nivel de confianza de K igual a 2 del 95.45%. Ajá. Entonces ya tenemos la especificación, la incertidumbre por especificación del patrón y ya tenemos todas las fuentes de incertidumbre. Si se fijan, lo que menos aporta aquí es el patrón, es muy chiquita, son dos ceros uno, y lo que más aporta es la resolución del instrumento bajo calibración, un 0,29, un 0,3, aunque también esta diferencia de repetibilidad, que en realidad sabemos que es cero, solamente que le hicimos variar un poco para efectos del ejemplo, nos dio de 0,024. Ahora, la incertidumbre combinada es cuando yo uno esas incertidumbres, pero lo tengo que hacer conservando sus proporciones. Entonces, en metrología hacemos la raíz suma de cuadrados de de esas tres incertidumbres. Ajá. Y los laboratorios tenemos que reportar nuestros resultados a un nivel de cobertura de K igual a 2. Lo que hacemos es multiplicar esa incertidumbre combinada por 2 y tenemos una incertidumbre final de medida. Entonces, el error, ¿se acuerdan? La lectura del IBC sería el promedio de estas lecturas, se hubiera dado diferente. Ahora, la lectura del patrón, si se acuerdan, yo les dije que teníamos que agarrar esa lectura corregida, pero como es muy, muy chiquita esa especificación, 10.0 debe ser algo así como 10.015, ni siquiera se alcanza a ver. Entonces, el error es el cálculo que resulta de la lectura del IBC, menos la lectura del patrón, y en realidad, pues el error lo podemos reportar a dos cifras, aunque sabemos que no tiene ese 6, o sea, ese 6 cero, el error es de 0.16 ohms, pero ese 6 sabemos que no se puede ver. En realidad lo que se ve es esto, que es la resolución, podría ser así, pero una buena práctica, al menos en algunos documentos, dicen que se debe reportar de preferencia en los mismos términos el error que la incertidumbre, entonces voy a utilizar las mismas cifras. Entonces, en el certificado tendríamos así, lectura del IBC, lectura del patrón, error e incertidumbre. Y básicamente así hicimos la calibración a 10 ohms de ese multímetro que teníamos. Ahora sí, me gustaría escucharlos, ya que terminamos esta práctica de incertidumbre. Aquí lo que les decía son las tres incertidumbres, hacemos raíz suma de cuadrados, el factor de cobertura que tenemos que dar, que es de 2, y listo. Ya hicimos la práctica, ya vimos los fundamentos de metrología y evidentemente vamos a estar listos para para el siguiente webinar que va a ser simulación eléctrica, donde ya no vamos a ver conceptos básicos y nos vamos a ir directo a hacer una calibración tal vez más avanzada y vamos a hablar de las femtérmicas, vamos a hablar de los diferentes tipos de simulación, de la resistencia, de los milivolts, de los termopares, de los RTDs, de los indicadores, de los medidores, de los calibradores y de todo lo que involucra la simulación eléctrica. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos aquí. Dice, ¿dónde se ven los datos de TAR y TUR? Claro que sí, Rebeca. Eh, hay si buscas en internet TAR y TUR, hay mucha bibliografía, inclusive de tu país. Normalmente los centros nacionales de metrología ya tienen mucha documentación de eso y creo que es algo bueno afiliarnos. Por ejemplo, nuestro software de calibración inclusive te calcula la TAR y la TUR para que tú estés seguro dentro de tu laboratorio de calibración que estás haciendo calibraciones confiables. Yo ahí les ponía en la presentación, me voy a regresar, les pido una disculpa. La JGCM, déjenme encontrarla para darles aquí está. La JCGM 106-2012, donde viene información de la evaluación de los datos de medición. También debe existir alguna norma del ILAC
así como la G24, los periodos de calibración, debe existir alguna de Turitar. Hay mucha bibliografía, con todo gusto yo les puedo compartir si nos lo piden a través del equipo de Metal Inspect, les puedo compartir toda la información que necesiten de esas reglas. Luego tenemos la variable de temperatura no se tiene en cuenta en el cálculo de incertidumbre. Muy buena pregunta, Luis. Muchas gracias. Mira, las condiciones ambientales, claro que son una fuente de incertidumbre, pero los fabricantes nos dicen que nos garantizan su especificación, tanto del instrumento bajo calibración como del instrumento patrón a cierta temperatura. Lo que tenemos que hacer es asegurar que nosotros estemos dentro de esas condiciones ambientales y por ende, si dentro de esas condiciones ambientales nosotros nos encontramos, pues no tenemos por qué tener algo diferente o tener alguna consideración diferente. Ahora, si estuviéramos fuera de esas condiciones ambientales, entonces sí tendríamos que hacer tendríamos que tener alguna consideración diferente. Y también, pues, sí son buenas prácticas, evidentemente, tener un aire acondicionado, eh, una variabilidad de la temperatura no muy grande, o sea, por ejemplo, una calibración donde empiezo calibrando a 18 y termino calibrando a 27, pues nos habla de, en el proceso no creo que pase eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, Nazaret Monge, para el cálculo de la desviación estándar la hizo con base a la desviación de una muestra. Ah, eso es una muy buena pregunta, Nazaret. Eh, Mira, lo correcto es que lo hagas con base a la población completa. Hay una que se llama DESBEST-P. Ajá. Eh, Porque tú estás, yo agarré, de hecho eso es lo correcto, tu observación fue buena, yo agarré la población completa, no una muestra de esa población. ¿Ok? Indira, Linet, el link de asistencia lo van a enviar. Desconozco ahorita que el equipo de Metal Inspect nos resuelva esa duda. Lo que sí podemos ofrecerles es coordinar con el equipo de mercadotecnia que para todas las personas que se conecten a todos los webinars, que van a ser varios del área eléctrica, que son 7 de acuerdo al calendario que les puse, si confirman su asistencia a todos, vamos a ver la metodología y también con el equipo les podemos dar una constancia de capacitación con valor curricular, porque evidentemente pues, van a estar presentes y van a entender mucho más de la metrología eléctrica. La grabación de la presentación, sí, siempre las guardan y se las envían. Si la incertidumbre se debe calcular para las 5 repeticiones para cada rango, por eso la calcula. A ver, mira, se debe de dividir la desviación estándar, ya vimos que es la poblacional y no la muestra porque tomamos la población completa de los datos. Eh, ahí dice que si se debe calcular entre 5, en realidad es sobre raíz de n, pero n es el número de lecturas, Nazaret. Si hubiéramos tomado 3 lecturas, lo hubiéramos dividido sobre raíz de n. Si hubiéramos tomado 100 lecturas, lo hubiéramos dividido sobre raíz de 100. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que esa desviación estándar se calcule con base a la población y se divida sobre la raíz del número de lecturas que se tomaron. Yo puse 5 en mi Excel, por lo tanto lo dividí entre 5. A mayor lecturas, menor incertidumbre, pero mucho menos tiempo, mucho más caro, etc. Francisco Tocayo dice, ¿qué es lo que define la resolución del instrumento? Define la resolución del instrumento la variación mínima que tenga dentro de ese intervalo. Veíamos, por ejemplo, ahorita que el ejemplo teníamos 10.1 ohms. Déjame regreso a ver, aquí nosotros teníamos, por ejemplo, aquí la variación mínima que puede tener es que varíe ¿están de acuerdo? En este intervalo. La resolución normalmente cambia por intervalo. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos una resolución de 0.01 volt.
y lo único que haríamos es que para calcular la incertidumbre por resolución, dividimos 0.01 volt entre raíz de 12. Aquí evidentemente la incertidumbre por resolución es mucho más chica. Aquí sería de 0.5 ceros y un 1 sobre raíz de 12, ambas sobre raíz de 12 o raíz de 3, porque son resoluciones digitales. Para equipos análogos también lo vamos a ver en futuros webinars, es diferente. La incertidumbre se expresa por puntos de calibración o por el equipo general, es decir, Dienon para... Ok, muy buena pregunta, Miguel. La incertidumbre se calcula por cada medición. Entonces, si tú vas a calibrar, por ejemplo, un multímetro se le calibran, porque le calibramos 3 puntos por intervalo, pero se le calibran, por ejemplo, 15 de resistencia, 15 de tensión alterna, 15 de tensión directa, corriente alterna, temperatura, etcétera. Por cada medición, por cada error que se expresa, se tiene que reportar un valor de error e incertidumbre. La incertidumbre se expresa por cada punto de calibración porque es la duda que se tiene de esa medición que se realizó para determinar ese error. Y una más de Miguel dice, se tiene en cuenta que la incertidumbre no puede ser menor a la división de escala del equipo. A ver, esa es una muy buena pregunta. La incertidumbre no puede ser menor a la división de escala del equipo. Me voy a regresar al Excel. Yo te voy a decir, si yo no hubiera tenido variación y hubiera sido 10.2, 10.2, 10.2, la incertidumbre por repetibilidad hubiera sido 0. La resolución, la incertidumbre por resolución es de 0.02. Y si yo tengo un muy buen patrón, mi incertidumbre es de 0.0015. Si yo las combino y la hago por el factor de cobertura, aquí la incertidumbre para la misma medición que hicimos es de 0.06. No se alcanza a ver. Entonces, sí se podría tener una incertidumbre menor a la resolución del equipo. Muchas veces no pasa, pero es porque tiene el equipo una buena repetibilidad, y la resolución es indiferente y el patrón que utilizas es muy bueno. Si yo aquí hubiera utilizado un patrón con una exactitud mala, mi TAR y mi TUR se hubiera hecho mucho más chica. Bueno, TAR con la exactitud y TUR con la incertidumbre del certificado de mi patrón. Y hubiera tenido una incertidumbre mucho más chica, mucho más grande, perdón, y entonces ya no hubiera, ya la incertidumbre sí se alcanzaría a ver en la resolución del instrumento bajo calibración, pero es la incertidumbre de esa medición del error que encontré. ¿Sale? Si ya no hay más preguntas, creo que ya respondí todas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Les dejo nuestros datos de contacto para que se acerquen con nosotros en el momento que ustedes quieran. Y los invito al próximo webinar. Si no me recuerdo, es el 15 de diciembre. Vamos a estar enviando las invitaciones para que estén atentos. Y ya saben, si se conectan a todos y mandan esa evidencia de que van a estar conectados a todos, de que estuvieron conectados en todos los webinars, con todo gusto les vamos a poder compartir su constancia de capacitación de Time Electronics.
No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son 3 compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las 3 empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.